Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Yo soy Ischel Palacios Yo soy Majo Robles, y el día de hoy vamos a platicar sobre... nuestros pacientes viejitos, parte 2. Esto ya va a ser tradición. Creo que sí, Sí, me gusta. sí, es que nos está faltando mucho de qué hablar, ¿no? Es que siento que cada tema tiene mucha extensión. Sí, así es. Entonces, pues, ¿qué platicaremos hoy sobre los pacientes viejitos? Pues en el episodio anterior sí tocamos el tema de las enfermedades endocrinas, pero en este capítulo, en este episodio, sí vamos a profundizar un poquito más. El pasado fue una embarradita. Ahora vamos a hablar ya un poquito más completo de pues las enfermedades más frecuentes endocrinas, tanto en perros como en gatos. Así es, y pues justo creo que es importante hacer esa distinción porque no es lo mismo un perro que un gato. No. Creo que ya lo hemos tocado en episodios anteriores, pero pues es importante seguirlo recalcando porque hay muchas personas, afortunadamente cada vez menos, pero hay muchas personas que piensan que los gatos son perros chiquitos y que les pasa lo mismo o que la alimentación puede ser la misma Menos. y no es así, ¿no? Entonces, pues sí es importante que los separemos. Y entonces, pues, ¿qué enfermedades podemos ver endocrinas más comúnmente en gatos? Pues principalmente me atrevería a decir que dos. La primera sería diabetes, Muy frecuente. más de lo que nos gustaría admitir. Y la segunda, que luego llegamos a ver signología muy similar, hipertiroidismo en gatos. Así es. Y pues justo, ¿no? La diabetes es una enfermedad sumamente presente en nuestro país, por lo menos. Y efectivamente, muchas veces es subdiagnosticada en gatos porque existe este desconocimiento sobre la signología, ¿no? Y entonces, ¿qué signos podemos ver en nuestros pacientes con diabetes? El que es más frecuente y siento que también es muy ambiguo porque no nada más pacientes diabéticos llegan a presentar este tipo de signo, pero beben mucha agua, beben muchísima agua y también orinan mucho. Así es. Y algo que sucede frecuentemente en los gatos, que sí es un signo, eh, creo que bastante relevante para muchas enfermedades, no solo esta, pero obviamente sí es una de las que nos puede indicar que están orinando mucho, es que orinen fuera del arenero. Bien importante, porque luego creo que nos damos cuenta como tutores, pero es algo que pasamos por alto. Y no lo comentamos muchas veces luego con los veterinarios porque no lo vemos como algo anormal o algo relevante porque pues, ay no, pues a veces le ganó afuera, ¿no? Y entonces empezó a orinar, por ejemplo, en las macetas o incluso en mi cama o en la ropa, en los zapatos, en diferentes lugares, porque siento muchas veces lo asocian a berrinche, Ujú. que digo, sí pasa, porque luego sí llegamos a ser un poquito berrinchudos, pero de todas maneras es algo que sí tenemos que comentar con los veterinarios porque sí es un signo que nos puede ser muy relevante a nosotros. Así es, esto recibe el nombre de periuria y justamente así sea que orinó un poquito afuera o que no alcanzó a llegar o como dices, que fue en la cama, en la ropa, en lo que sea, la verdad es que sí es un signo relevante que nos podría indicar que están orinando de más. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Sí, por supuesto. ¿Qué otro signo te parecería relevante? Muchas veces me han llegado a decir es que mi gato come mucho y parece que por más que yo le doy de comer, sigue teniendo hambre. Y ese es un signo muy característico de ambas, tristemente de ambas, tanto para gatos con hipertiroidismo como diabetes. Pero sí es algo que llama la atención. Incluso no nada más es el que tengan mucha hambre, sino que a pesar de todo lo que comen, no suben de peso. Y al contrario, bajan de peso Exacto. muchas veces, ¿no? Y eso también pues es un signo
que debería de alertarnos. Un gato que de pronto empieza a comer vorazmente, porque de hecho esa es la forma, ¿no? No solo es como que tienen mucha hambre, sino que parece que se van a comer hasta la sala Sí, y empiezan a bajar de peso. sí, los empezamos a ver cada vez más flaquitos. Entonces eso es un motivo de hay que hacerles pruebas, hay que correr al veterinario y vamos a averiguar qué está pasando. Exactamente. ¿Tú qué signo también dirías podría orillarme un poquito al diagnóstico? Pues algo que pasa mucho en gatos, que no sucede tanto en perros, es que caminen plantígrado. Esto quiere Caminar decir... plantígrado, a ver, Ahí voy. Esto quiere decir que en lugar de caminar como normalmente lo hacen, solamente apoyando los cojinetes, que en ellos serían pues los deditos, llegan hasta donde está pues el talón, ¿no? Que es como el último doblez que observamos en sus miembros. Todo eso lo apoyan en el piso completamente y entonces empiezan a caminar como un humano. Eso es una signología de que hay un problema neurológico que súper comúnmente está asociado a diabetes. Hay otra cosa que muchas veces luego puede que pasemos por alto, pero ya estas neuropatías ya derivadas de la diabetes, muchas veces en gatos también podemos encontrar megacolon. ¿Y qué es el megacolon? Ustedes se preguntarán. Pues bueno, cuando tenemos un aumento del diámetro de, digamos, ya la última porción del intestino grueso, que es el colon, y al tener un aumento en este diámetro, pues empieza a acumular ahí pues todas las heces que supuestamente ya tendrían que ir saliendo. Entonces, pacientes que tienen este padecimiento, vaya, muchas veces tienen dificultad para defecar. Entonces luego los llegamos a ver en el arenero por mucho tiempo, lloran en el arenero o incluso llegan a defecar fuera del arenero. Porque ya en pacientes, digamos, que ya tienen un megacolon muy avanzado, muy engrosado, para que lo entendamos un poco mejor, ya defecan por rebosamiento. Realmente no porque pues estén haciendo el esfuerzo por hacer popó, sino porque pues ya es tanto lo que tenemos ahí que solo sale. Sí, y justamente es importante diferenciar si es que no pueden orinar o no pueden defecar, ¿no? Porque esta conducta que mencionabas de posicionarse e incluso vocalizar, llorar, también puede ser signología de una obstrucción urinaria, que eso es una urgencia, ¿vale? Y no hay que confundir. No es lo mismo que no pueda orinar a que no pueda defecar en términos de que es urgente, pero al final de cuentas, pues las dos cosas las tenemos que revisar. Total. Con ambas hay que ir al veterinario. Ojo ahí. Así es, yo creo que son los signos más relevantes para diabetes. Evidentemente, pues ya de ahí el diagnóstico pues es hasta que llegamos a clínico o hospital. Dentro de las pruebas que seguramente sugerirán sus médicos, pues es medir niveles de glucemia, ¿no? Que es de los diagnósticos, creo, un poco más sencillos. Diagnósticos, no tratamientos, no manejos, exacto. Sí, sí, ayuda. Diagnóstico, la verdad es que sí, creo que es bastante, pues, rápido. Obviamente no es totalmente definitivo y siempre hay que complementar, pero la medición de glucemia creo que nos da información suficiente para poder empezar el manejo. Sí, que podríamos ver en los estudios, además de que tenemos una glucosa elevada en sangre, para poder confirmar el diagnóstico. Pues se pueden llegar a ver alteraciones electrolíticas, se pueden llegar a ver cambios en orina, pues ya haciendo pruebas más específicas, pues hay que medir fructosamina, que nos va a dar como un promedio de las últimas 3 semanas, cómo se han estado comportando esos niveles en sangre. Y esto es súper importante porque los gatos pueden llegar a tener niveles bastante altos de glucosa momentáneamente o transitoriamente por estrés. Entonces sí que es importante o relevante el hacer esa diferencia y por eso digo que hay que complementar, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso creo que serían de las pruebas más importantes que podemos hacer para un paciente diabético.
Y en cuanto a tratamiento, pues es el mismo que en humanos. También tenemos que poner insulina, cómo lo hacemos, qué pasa. Así es, el manejo pues es bastante similar que en humanos. Se utiliza insulina. Ya dependerá de cada paciente y de cada médico qué tipo de insulina se elige, pero pues en esencia es eso, ¿no? Es controlar dieta, obviamente, eso también es sumamente importante. Es hacer mediciones constantes de glucemia, que también de ahí hay un montón de técnicas. eh, y pues el manejo a veces se tiene que iniciar intrahospitalario, a veces no, dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad. Y pues importante, es un manejo de por vida, ¿no? Es algo que no se va a curar, entonces vamos a manejar calidad de vida, pero pues sí es bien importante. Un paciente diabético pues va a requerir muchos cuidados, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener como muy, muy buena comunicación con sus médicos, porque pues eso implica que vamos a tener que estar haciéndole manejos absolutamente todos los días a nuestros pacientes, Aunque no queramos. aunque no queramos. Entonces, pues sí, creo que la comunicación es básica. Sí. Ahora, de hipertiroidismo, cuéntame, ¿qué podemos ver en un paciente hipertiroideo? Pues ya comentamos de varios signos que se comparten con pacientes que tienen diabetes, ¿no? Por ejemplo, pues esta hambre voraz también, que muchas veces, y me ha dado risa luego porque sí me han llegado a comentar de, es que estamos comiendo, incluso se suben a la mesa y nos roban la comida. Y es que sí, sí pasa, tienen mucha hambre. Pero creo que es de los signos más característicos. Sí, y bueno, tal vez algo que sí los podría medio llegar a diferenciar, digo, es algo bastante sutil, pero es que vocalizan. Yo he tenido muchos pacientes que nos dicen, es que me grita, me exige comida. Y sí, la verdad es que es un cambio como bastante constante en pacientes con hipertiroidismo, que además vocalizan. Entonces, tienen esta hambre voraz, pero que se acompaña de vocalizaciones, ¿no? Yo también en algún otro capítulo mencionaba este propietario que acudió no conmigo, con una colega, que decía es que maulla diferente. Su voz es distinta. Y sí, tiene que ver con esta enfermedad, entonces podemos llegar a ver cambios en la fonación, es decir, en el sonido de los sonidos que emiten. Fue redundante, perdón. Pero se entendió, se entendió. Creo que sí. Bueno, va a haber cambios en la voz, sí, y en el comportamiento, ¿no? En cómo nos exigen esta comida. Entonces eso también parece chistoso, pero es bastante, bastante común. Sí, 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 la verdad es que sí, parece que nos están exigiendo. Y bueno, de por sí los gatos tienden a ser ligeramente exigentes, pero ahora imagínense un gato realmente exigente, Así es. pues es algo que nos tiene que llamar la atención. Ahora, vamos a platicar un poquito de el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sí es diferente. No necesitamos las mismas pruebas para poder llegar a un diagnóstico. En este caso, para pacientes con hipertiroidismo, también se tiene que tomar sangre, pero a diferencia de la diabetes, que utilizamos la fructosamina, aquí se tiene que hacer un perfil tiroideo, ¿ok? Es el estudio más completo. ¿Y aquí qué nos va a decir? Pues cómo están nuestros niveles hormonales hormonas tiroideas en sangre, ¿no? Entonces sí, involucra pues desde T3, T4, ¿no? Incluso nos miden colesterol. Es muy importante que sí tengamos presente que estos estudios se tienen que repetir cada cierto tiempo, porque vamos a hablar ahora del tratamiento y por qué los estudios se van a tener que repetir. ¿Cuál sería el tratamiento para un paciente con hipertiroidismo? Pues existen dos formas de manejarlo. La primera es con medicamentos, o sea, literalmente darles una pastilla que nos va a ayudar a regular la función tiroidea, y justamente es particularmente en esta en donde es importante o relevante tener controles cada cierto tiempo, porque muy probablemente, como en el paso del tiempo, es necesario hacer ajustes a esa dosis, ¿no?
La otra puede ser quirúrgica, en donde pues se retira ya sea una parte o toda la glándula tiroides. La verdad es que esta, en mi experiencia, no se hace tanto porque la mayoría de pacientes responden bien al tratamiento Hormonal. hormonal, exactamente. Entonces, pero pues también existe esta posibilidad, ¿no? Sí. Ahora, hay otras pruebas que son también bastante importantes en conjunto con el diagnóstico de hipertiroidismo porque hay secuelas bastante relevantes. Y una de las principales es que se afecta la presión arterial. Entonces, la presión arterial pues nos puede afectar a algunos otros órganos, como los riñones. Y es bien común que tengamos pacientes hipertiroideos que tienen daño renal, como el corazón. Entonces, pacientes hipertiroideos que tienen problemas cardíacos. De manera que es importante que hagamos como un diagnóstico completo. Entonces, sí que se va a medir un perfil hormonal o un perfil tiroideo, pero también se tiene que hacer una química completa. Y regresamos a algo que hemos platicado ya un chorro, ¿no? Entonces, perfil bioquímico es básico, es necesario para todo y justamente nos da información de situaciones concomitantes a esta enfermedad, ¿no? Entonces, medir presión arterial, medir función renal, medir o evaluar función cardíaca, también es sumamente importante en este tipo de pacientes y misma situación, son dinámicos, entonces conforme progresa la enfermedad, pueden ir afectándose en diferentes momentos estos órganos, entonces todo el tiempo se tienen que estar vigilando y cuidando para determinar si es necesario hacer algún manejo adicional. Porque pues es una enfermedad también que tiene un tratamiento de por vida. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro en el momento de que tengamos un diagnóstico y este tipo de cuidados, y que sí es muy importante que nosotros seamos conscientes y responsables con nuestras mascotas de cómo vamos a dar este tipo de cuidados. Ahora, tocamos ahorita otros temas bien importantes: riñón y corazón. Entonces vamos a primero empezar por la parte de riñón, y que es muy frecuente en pacientes ya de edad avanzada, tanto en gatos como en perros, enfermedad renal. Ahora, es más frecuente verlo en gatos, mucho más frecuente verlo en gatos por el tipo de alimentación que luego también llegamos a tener. Que sí es importante aquí que nosotros platiquemos de qué es lo que podríamos hacer en casa para tratar de evitar nosotros empeorar un cuadro de enfermedad renal, ya sea en perros o en gatos. Y principalmente es, pues, el tema de proteínas, ¿no? Es algo que nosotros también tenemos que controlar. ¿Y por qué lo decimos? Porque es típico que nosotros como tutores, pues es que un pedacito de carnita, es que un pedacito de salchicha, es que un pedacito de... Y pues eso, pues no siempre puede ser benéfico para ellos, pero eso es un pequeño... Ok, entonces la siguiente enfermedad bastante común es el hipotiroidismo. Así es. Pues se presenta en perros. Ajá. En gatos, la verdad es que es rarísimo y generalmente es iatrogénico o secundario a tratamiento quirúrgico. ¿Qué es iatrogénico? Iatrogénico tiene que ver con la mano del hombre, que es causado por un manejo que no necesariamente está mal hecho, y eso es importante, pero es por un manejo del hombre, ¿no? Okay. Ya sea propietario o veterinario, porque también hay algunas cosas iatrogénicas que hacen los propietarios, ¿vale? Y eso es importante. Lo que comentábamos ahorita. Pero bueno, así es. Hablemos del hipotiroidismo. Así es. Entonces decíamos, pues lo vamos a enfocar en perros, porque en la especie que se presenta más, y se comporta exactamente igual que en humanos, ¿no? En donde hay un mal funcionamiento de la glándula tiroides, pero esta es hacia una escasa o nula producción de hormona tiroidea. Y entonces lo que vamos a ver son perros que, al contrario de los gatos, empiezan a subir de peso. No necesariamente cambia el consumo de alimento, pero en algunos sí puede disminuir el consumo de alimento. Son perros que se vuelven intolerantes al frío,
Entonces, que vamos a ver que están buscando lugares calientitos, ¿no? Puede haber alteraciones dermatológicas en diferentes niveles, desde ver que solamente se les empieza a caer el pelo, pero caer no es de que me dejó un poco de pelo cuando lo abracé, no, o sea, se les caen mechones y quedan zonas totalmente sin pelo, Sí. ¿no? Eso es importante. Se puede hacer evidente en la cola, en los flancos, pues en los costados, y en cambios como ya muy severos, podemos ver que cambia el color de la piel, sobre todo a nivel del abdomen, de la región inguinal, se ve más oscuro, inclusive se puede volver como rugoso. Alrededor de los ojos también, en los párpados, podemos ver estos cambios. Como esta carita de repente que vemos como si estuviera en agonía, ¿no? Así como Muy tristeza. Exacto. Esto es porque se les jalan un poquito los ojos y los verbos hacia abajo, ¿no? Exacto. Y aquí pues hay predisposición de razas. Obviamente a cualquier paciente, o sea, a cualquier perro le puede dar hipotiroidismo, pero sí hay algunas razas que tienen predisposición. Por ejemplo, los labradores, Sí. los beagles, ¿no? Bueno, los golden, que más o menos los contamos como labrador. Pues sí, no es lo mismo, pero Está todo. No, David Homer es igual. Yo creo que son desde de los más comunes, ¿no? sí. ¿Se te viene otro a la mente? No, por Rodales, Beagle, Basset, puede ser, ¿no? me ha tocado también con ganaderos Mm, australianos. Pero aquí también, pues bueno, es algo que nosotros en casa como tutores tenemos que echarle un buen ojo. ¿Qué tenemos que ver en casa? Primero, si yo ya le estoy dando una restricción calórica a mi perro y aún así sigue subiendo de peso, si de repente ya no tiene la energía que antes tenía, por ejemplo, si antes corríamos, antes jugábamos y ahora veo que pues ya no tiene el interés por hacerlo o ni siquiera quiere hacer el esfuerzo son cosas que nos pueden llamar la atención y orillarnos a pensar de que pues por ahí está pasando algo endocrino, no un tema de tiroides. Por eso sí es importante que nosotros estemos, pues, checando todo este tipo de cosas. A mí sí me llegó a tocar cuando era servicio social. Yo hice servicio social en el Hospital Veterinario de Especialidades, en la mejor área de todo el hospital, la UCI. la UCI. Definitivamente, si tú eres estudiante de veterinaria y quieres hacer tu servicio social, te lo recomiendo. De verdad, vas a aprender muchísimo. Ahí a mí me tocó ver un paciente que fue muy chistoso que me regañó la tutora porque pues como servicio tienes que hacer las preguntas de los pacientes, ¿no? Y yo le dije, raza de perro mestizo. Y la señora pues estaba muy enojada y me dijo, ¿qué no ves que claramente es un border collie? Pues no, No. el mío no es. Pues no, la verdad es que no tenía características de border collie porque pues era un perro pues ya muy, muy, muy gordito que ya perdía todas las características de la raza. Ya había llegado a ese grado, ¿no? De hipotiroidismo. Obviamente no tratado, pero pues bueno, luego no se ofendan si un veterinario no le da la raza de su perro porque pierde ciertas características. Pequeña anécdota que quería platicar. Puede llegar a pasar. Sí puede llegar a pasar. Por eso hay que poner atención a este tipo de cosas. Y bueno, para el diagnóstico volvemos a lo mismo, como con los gatos con hipertiroidismo. Aquí también es importante hacer los exámenes generales de sangre y de orina y complementar con un perfil tiroideo, ¿no? De la misma manera que de los gatos, obviamente pues aquí nuestros niveles, como comentabas, van a ser bajos. Y pues el tratamiento es básicamente con pura hormona, ¿no? Nos vamos a ir con pura hormona para el resto de nuestras vidas. Sí podemos ver una mejora con el tratamiento hormonal respecto a los temas de la piel, que igual empiezan a bajar de peso, lo hacemos con mucha más energía. Entonces, creo que sí es importante que lo tratemos. Vale totalmente la pena. Además, como paciente hipotiroidea, les puedo decir que no se siente chido.
Entonces, diagnostiquen, traten, es importante. Sí, porque sí, si tú como humano o como, bueno, persona lo padeces y dices, neta, no se la pasa uno bien, imagínense con nuestros perros que no pueden decir que no la están pasando bien. Así es, hay que estar como muy pendientes de ellos. Y pues bueno, siguiente enfermedad, diabetes, que pues realmente no hay tantos cambios, ¿no? Entonces no vamos a profundizar tanto porque es muy similar a los gatos. Pero bueno, ¿qué cambios podemos llegar a ver en un perro diabético que no hayamos mencionado antes? Oh, te me agarraste en porra. A little longer than a few minutes later. Sí. Sí. Pero, bueno, algo que también platicábamos con gatos, pero que sí, en perros creo que es mucho más fácil poderlo, pues, ver, o al menos sentir, es que la orina llega a ser, pues, pegajosa. Entonces sí nos damos cuenta porque, pues, normalmente si son perros que viven dentro de casa y de repente, precisamente porque tienen esta poliuria y polidipsia de que toman mucha agua y hacen mucho pipí, lo llegan a hacer dentro de casa y al momento de limpiarlo, pues sí se siente como si hubieran tirado refresco, ¿no? Así básicamente se puede llegar a sentir cuando uno lo limpia. Otra cosa, pues, no necesariamente tienen que llegar a bajar de peso, a diferencia de los gatos, ¿no? Que sí comentábamos que bajan de peso. ¿Y algún otro que tú consideres que también es importante diferenciar? Pues más que diferenciar, creo que es más evidente o es más fácil ver en perros esto de que orinan más, ¿no? O sea, creo que es una de las principales cosas que notan los tutores. Y es que de verdad, o sea, parece que tienen un hidrante conectado y entonces empiezan a orinar en cantidades impresionantemente grandes y súper constante. Y muchas veces, no todas, justamente se diluye la orina y entonces es sumamente transparente, ¿no? O sea, deja de ser amarilla para volverse agua. Entonces creo que es de las características que más notan los tutores, ¿no? Pues de ahí en fuera, pues, realmente es muy similar a lo que ya mencionamos. El manejo en perros también es con insulina, también va a criterio mismo. de los médicos más el paciente, pero pues en esencia es lo mismo, ¿no? Sí, es el mismo, pero también así es. Nos queda una enfermedad. De las más comunes, ¿no? Porque obviamente hay más, que sería el síndrome de Cushing o hiperadrenocorticismo o hiperadrenocorticismo. También te dio una Señor Roxy. Pasa. Perdón, distórsenme ya. Se perdona, chavos, todos nos equivocamos. Y pues bueno, en este síndrome lo que sucede es que hay una producción no controlada de la hormona del estrés, que es el cortisol, que puede ser por diferentes causas. Dentro de las más comunes son tumores que pueden estar a nivel o bien de las glándulas adrenales, que en humanos se conocen como suprarrenales, o a nivel hipofisiario. Y ojo aquí, no por decir tumores significa que es algo maligno, porque de hecho son la minoría los que son malignos. La gran mayoría de estos tumores, pues realmente lo que nos ocasionan es eso, ¿no? Esta sobreproducción de hormona del estrés. ¿Y qué signología podemos ver en nuestros pacientes? Pues tiende a ser un poquito similar a pacientes con hipotiroidismo. Normalmente en este tipo de pacientes podemos llegar a ver como pelo hirsuto, ¿no? Que es como un pelo como muy grueso, muy crespo. Llegamos a ver un abdomen como muy pendulante, ¿no? Como si les colgara su pancita. Son pacientes también pues con un peso bastante elevado para su condición corporal normal. Sí los llegamos, no siempre, pero los llegamos a ver un poquito más gorditos de lo que son. Y pues creo que en general son como de los signos que yo considero más característicos. ¿Tú cuál considerarías que debería de entrar? Pues en estos pacientes también vemos que empiezan a tomar mucha agua y a orinar mucho más. De hecho, es de los signos
pues que más buscamos, ¿no? Y que se da en la mayor cantidad de pacientes. Se habla de arriba de un 90% de pacientes con síndrome de Cushing que tienen esta signología, entonces también es importante. Y jadeo, esa también es otra cosa que detectan muchos tutores y claro que sucede y es un jadeo demasiado excesivo todo el tiempo, aún sin haber tenido actividad física o estrés, ¿no? Son pacientes que están jadeando, jadeando, jadeando y eso también es como algo que notan muy seguido los tutores. Sí, sí, mucha gente luego llega a decir, es que mi perro siempre tiene calor. Ujú. Y no, ahí sí, sí, es verdad. El jadeo creo que es algo que sí tenemos que tenerle, pues estar muy al pendiente de realmente, pues si es no, exacto, porque si no, si estamos en áreas bastante frescas, si cuando estamos en reposo de que en realidad el perro nada más salió a hacer del baño y regresó y ya está jadeando, son ese tipo de cosas que no debemos dejar pasar. Así es. Y ahora, en cuanto a diagnóstico, Pues eso está bien interesante. Porque pues precisamente hay que medir la hormona del estrés, hay que medir niveles de cortisol. Existen varias pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener niveles altos de cortisol porque el perro se estresa por ir al veterinario, ¿no? Entonces una sola medición de cortisol pues no nos sirve. Ahora, todo en el cuerpo, sobre todo las hormonas, se autorregulan. Es decir, hay algunas que disminuyen ante la presencia de otras y lo que se hace en el diagnóstico es justamente mimetizar esto. Entonces, lo que administramos es una hormona similar al cortisol y un cuerpo sano lo querías dejar de producirla, ¿no? exactamente. Eso es lo que buscaríamos. En un cuerpo enfermo, en un paciente que no tiene esta regulación, entonces no importa cuánto cortisol haya, va a seguir produciéndolo. Entonces lo que hacemos es una prueba que se llama supresión a dexametasona, en donde se van a hacer mediciones de cortisol antes y después de administrar dexametasona, que es esta hormona similar al cortisol. Y pues dependiendo de si se dejan o no de producir, es lo que nos va a dar el diagnóstico. Ahora, misma situación que hablamos con las enfermedades anteriores, no es la única. Es importante que identifiquemos por qué se está dando, qué tipo de Cushing tenemos, etcétera. El origen es muy importante. Claro, porque nos va a dar pauta para tratamientos, Exacto. ¿no? Entonces, pues después de esta prueba de supresión a dexametasona, podemos llegar a hacer más, ya sea otra prueba de supresión, ahora con una dosis diferente. ¿Y por qué no la hacemos desde un principio? Porque la interpretación necesita de la primera prueba. Entonces, no es como que, pues ya, me salto la primera. No se puede, ¿no? Si no, la interpretación ya está ahí más complicada. O podemos hacer con administración de ACTH, que es otra hormona que está involucrada. Misma situación a criterio del médico. Ultrasonidos también son súper importantes para identificar qué cambios tenemos en esas glándulas adrenales. Medición de presión arterial también es algo bien importante en estos pacientes porque también se altera muchísimo. Y pues todo esto al final nos va a dar parámetros para determinar cuál es el tratamiento ideal. Exactamente. Y aquí creo que sí es importante que sepamos que este tipo de estudios pues son de tiempo prolongado. No es lo mismo que ir nada más al veterinario y tomamos una muestra de sangre y las mandamos al laboratorio y ya quedó. No, como comentas, tiene que ser una prueba basal, digamos que lo que sería normal ahorita en el perro que encontramos, le aplicamos la dosis después de tomar esa primera muestra y hay que esperar cierto tiempo, alrededor de unas 4 horas, para poder tomar ya la segunda muestra, esperar otras 4 horas y tomar una tercera muestra. Entonces sí es un procedimiento que sí nos va a tomar gran parte del día y normalmente para este tipo de estudios pues los pacientes se tienen que quedar en hospital para poder estar haciendo pues el muestreo. Entonces si se los llegan a pedir, por favor no se desesperen porque
es un procedimiento un poquito tardado por el tiempo de espera, no tanto por el manejo. Entonces, Así es. ¿Algo más relevante que haya con esta enfermedad? pues no, creo que podríamos llegar a profundizarlo mucho más, pero creo que ahorita, como para parámetros ya generales, nosotros en casa, ¿qué necesitamos saber respecto a esta enfermedad? Creo que estamos bien. No sé qué opinen ustedes. Igual yo sí agregaría un punto importante y es que el tratamiento es costoso. Particularmente de Cushing. Tal vez diabetes, sí, ahí hay diferentes manejos y demás, pero particularmente con Cushing, el tratamiento es costoso. Y eso es algo bien importante a considerar, porque pues implica un compromiso, ¿no? sí, creo que vaya, sí es un tema que tenemos que considerar, que específicamente con esta enfermedad el tratamiento puede ser más costoso, pero creo que es algo que va a pasar en todas las enfermedades endocrinas porque son enfermedades de por vida. Todas las enfermedades que hemos hablado en este episodio llevan un tratamiento muy exacto, Para siempre. forever para siempre. Pero me refiero de mucho compromiso. Y ese compromiso implica un gasto también. Sí. Entonces, ¿por qué no nada más estoy diciendo que no que es importante? Porque sí es importante. No nada más es lo que nos va a costar, pues, las tabletas que vamos a comprar o la insulina que vamos a comprar, sino también los estudios regulares que vamos a tener que estar haciendo, porque no nada más van a ser estudios de sangre, ya lo mencionaste, también se llega a complementar con ultrasonido, se llega a complementar con medición de presión arterial, se llega a complementar con muchos otros estudios que también generan un costo y es algo que creo que sí tenemos que tener presente, no nada más en Cushing, sino en todas las enfermedades endocrinas. Sí, el costo y pues bueno, ya que estamos en estas, la disciplina, ¿no? También son enfermedades que requieren realmente muchísima disciplina en cuanto al tratamiento, en cuanto al manejo, en cuanto al seguimiento. eh, pues si lo que queremos realmente es darles una buena calidad de vida, ¿no? Ujú. Entonces sí es súper importante porque al final son enfermedades o son situaciones que sí nos vienen a cambiar totalmente nuestro modo de vida, ¿no? Sí, literalmente nos cambia toda la dinámica. Ujú. Entonces, pues sí, digo, no está padre que nuestros pacientes sufran con este tipo de padecimientos, pero pues son padecimientos controlables. Así es. Entonces, que también nos prolongan cierto tiempo la expectativa de vida con los tratamientos adecuados. Entonces, gracias a que pues la veterinaria ha tenido muchos avances en investigación, es que hemos podido llegar hasta esto. Muchas veces puede ser que nos digan que es muy invasivo estarle dando una tableta todos los días. Se acostumbran, como nosotros nos acostumbramos. Entonces, aquí sí ya es pues cuestión de modificar nuestra dinámica con ellos, nuestra dinámica en la familia, de quién se va a comprometer a hacer qué cosa, o todos nos comprometemos a lo mismo. Entonces sí, es algo que tenemos que tener muy presente en este tipo de situaciones. Así es. Pero bueno, Majo, se nos terminó el tiempo. Un placer. Muchas gracias. No, a mí me encanta platicar contigo, me encanta platicarles a ustedes también pues todo lo que, un poquito de todo lo que sabemos para que ustedes también en casa pues puedan entender un poco mejor a sus mascotas en el sentido médico, pero pues también en el sentido de pues compañía. Así es. Y pues si tienen dudas, comentarios, algún tema que quieran tratar, coméntenos. No se olviden de campanita, suscribir y like. Adiós. Bye.